Vamos a iniciar un estudio acerca de lo que es el don y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el inicio de todo primero el ministerio ya de nuestro Señor Jesucristo, del mensaje que Él tiene para nosotros, y hoy en día pues sabemos claro lo que es el Espíritu Santo o lo debemos de tener claro en nuestra vida. Lo primero que quiero es iniciar con una promesa que el Señor dio a su pueblo a través del profeta Joel, que lo mencioné también la semana pasada, capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es un mensaje claro. Los judíos creían que ellos eran únicamente el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham. Y aquí le está diciendo el Señor claramente que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Así es de que judíos, gentiles, sobre todo aquel que reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador, recibirá esta maravillosa promesa. El término, el contenido completo de este versículo dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y serán soñados sueños por vuestros ancianos, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es una promesa cumplida en los tiempos de la iglesia. Recuerden que profetizar, la palabra profética, la palabra de Dios, hay muchas formas en las cuales entendemos este versículo. Hoy en día, por el libro de los Hebreos, sabemos que nuestro Padre habla a la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Cristo, dice, hablaba a través de los profetas. No quiere decir que no siga vigente el ministerio profético, sino que ahora Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, habla a la iglesia a través del ministerio profético. Pero también cuando compartimos la palabra, cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando palabra profética. Así es de que se ha cumplido esta maravillosa promesa en nuestros días. El don, el regalo y la obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo entendía desde su perspectiva como hebreo. Él no conocía la iglesia, él no conocía lo que estaba establecido para la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, pues él tenía una idea de cómo era la obra del Espíritu Santo, o qué era lo que el Espíritu Santo hacía en el hombre. Hoy en día nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que ver este don y esta obra del Espíritu Santo en nosotros, pero ya como desde el punto de vista como cristianos, como creyentes, como iglesia de Cristo, no como los hebreos veían o sabían que era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo y el Espíritu Santo no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el Espíritu Santo, el mismo Señor nos usó una analogía diciendo que era como el viento. No es viento, pero así se lo dio a entender. El Espíritu Santo no es algo estático, no es la presencia de Dios en nosotros allí guardadito en una parte de nuestro corazón, allí para que nosotros nos sintamos. No, el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es viento, el Espíritu Santo es fuerza, el Espíritu Santo genera en nosotros algo muy especial. Hablamos del fluir del Espíritu Santo, esto es movimiento. Hablamos de las corrientes, este río del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes de Cristo se manifestó e hizo aquello que iba haciendo según los tiempos, según la voluntad del Padre, según lo que el Padre tenía estipulado. A partir de Cristo hay un cambio radical en lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Él viene a nosotros y la iglesia misma, el fluir del Espíritu Santo va conduciendo a la iglesia, a cada uno de nosotros de manera individual, pero corporativamente como iglesia, de acuerdo a los tiempos. La iglesia de hoy no es exactamente igual que la iglesia de hace 2000 años.
Han cambiado las condiciones, las circunstancias. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Pedro y Juan, después ya de que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, después de que salieron del aposento alto donde estaban reunidos, ya había predicado por primera vez Pedro a nuestro Señor Jesucristo? En el libro de los Hechos leemos cómo Pedro y Juan iban al templo como era su costumbre a la hora de oración, cuando encontraron a aquel paralítico que estaba en el pórtico pidiendo una limosna y que le dijeron: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le dio la mano Pedro y lo levantó, ¿sí? Ya nuestro Señor Jesucristo había dicho que había llegado la hora que el Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ya el Señor había había hablado de que el mismo templo se había destruido y que Él en 3 días lo iba a levantar. Él ya había dado esto, pero ellos todavía se movían en lo que era el concepto que tenían como judíos, como hebreos, ¿sí? Iban al templo a orar, cuando ya el Señor les había dicho: ha llegado la hora en que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ya no en el templo. Ya no le dijo a la samaritana: aquí al monte donde tú vienes, ya no habrá eso, sino que ha llegado el momento, ¿sí?, en que se le adorará a Dios en espíritu y en verdad. Pero ellos todavía acudían al templo porque era su costumbre, ese era el mover que había en ellos. No es que haya estado mal, pero era parte de todo lo que todavía tenían ellos en su costumbre como tal. El Espíritu Santo nos va guiando poco a poco, nos va llevando a la iglesia en la revelación de la palabra, y debemos de permitir que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo a la verdad, que para eso fue enviado. Si nosotros nos aferramos, hablábamos de el Espíritu Santo como un corriente, como un río de vida, ¿no? Como una corriente, algo en movimiento, o el viento que traslada. Pero si nosotros nos aferramos a las raíces, a nuestras tradiciones, nos aferramos a no querer cambiar, a pensar que las cosas son como eran antes, como a nosotros nos gustaban, como esto, como lo otro, y no somos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos va manifestando, nos va mostrando. El Espíritu Santo es el mismo. La palabra de Dios es eterna, es la misma, pero los tiempos van cambiando y la obra de Dios va cambiando. No es lo mismo ahora. El Espíritu Santo se movió de una manera hace 2000 años. El Espíritu Santo se movió con Lutero para una gran reforma en la iglesia de una manera que nunca antes se había visto, y generó un movimiento que cambió la historia de la iglesia. Y después ha habido hombres y mujeres que han sido sensibles a ese mover del Espíritu Santo, y todos juntos como iglesia hemos ido creciendo en el propósito de Dios. Y esto es lo importante que entendamos nosotros de lo que es el don, lo que es este regalo maravilloso del Espíritu Santo a nuestra vida, y cuál es la obra que Él hace en cada uno de nosotros. No solamente es viento, dice que es aliento, es el aliento de vida. El Espíritu Santo es el que da vida a cada uno de nosotros. Es el aliento de vida de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Esta palabra que se traduce como aliento o viento, que es la palabra ruach, ¿sí? Es fuerza, es poder, y viene a nuestra vida para una transformación, para un cambio radical en todos los aspectos. El Espíritu de Dios viene al hombre, y cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, al ser humano, nos muestra la verdad de Dios. Antes nosotros estábamos aferrados a nuestra voluntad, y el Espíritu Santo no elimina nuestra voluntad, no la destruye, no, sino que la transforma. Yo decía, hay una especie de metamorfosis en nuestra voluntad. Antes nosotros vivíamos en el yo creo, en el yo pienso, en el yo decido que esto es así. O sea,
nuestra voluntad estaba aferrada, ¿sí? Nos aferrábamos a lo que creíamos nosotros, a lo que pensábamos. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces hay un cambio radical, se nos muestra la verdad y somos liberados de esa voluntad nuestra que nos tenía atados, ¿sí? A lo que nosotros creíamos que era, a lo que pensábamos que era, para empezar a vivir de acuerdo al conocimiento que tenemos ahora de la voluntad de Dios en nuestra vida. Este es un cambio, esta es la obra que empieza a generar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él penetra en nuestra mente. El Espíritu Santo convierte todas esas suposiciones que teníamos antes, en las que estábamos basados nosotros, suposiciones humanas, y las convierte en una certeza divina. Ahora lo que sabemos a través de la palabra ya no es una suposición, ahora sabemos que es la verdad, es una certeza lo que Dios nos está revelando a través de su palabra y que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cambia la ignorancia humana por la sabiduría divina. Esta es una de las obras maravillosas del Espíritu Santo. Nosotros creíamos que éramos muy sabios, ¿sí? En nuestra propia ignorancia, pero la revelación de la palabra, la revelación que el Espíritu Santo trae a nosotros, cambia esa ignorancia, ¿sí? Humana en una maravillosa sabiduría que viene de parte de Dios. Bueno, el Espíritu Santo nos capacita para reconocer esa verdad, para poderla ver, para poder escuchar su palabra. Y recordemos, y esto es sumamente importante que lo tengamos presente, que esta obra, y ya vamos a usar en este momento, no a usar en el hecho de que lo usemos como una herramienta, sino vamos a posicionarnos en lo que es el Nuevo Testamento, en lo que es la iglesia de Cristo como tal. En Tito capítulo 3 versículo 5 leemos: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la obra inicial, esta es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Está ligada íntimamente con lo que es nuestra salvación. O sea, Él nos salvó por su misericordia. Y la forma en que lo expresa el lavamiento son dos conceptos: regeneración y renovación del espíritu. ¿Recuerdan la semana pasada que les decía que está íntimamente ligado, está relacionado el nacer de nuevo con el inicio de todos los tiempos, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en el primer versículo de la Biblia, cuando empieza todo, nos conecta, ¿sí?, con ese primer versículo que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, había oscuridad, había desorden, no había vida. Entonces el Espíritu Santo viene, se mueve sobre la faz de la tierra y empieza ¿a qué? A poner orden, a ordenar. Disipa la oscuridad, trae la luz, prepara todo para la creación, da vida. Y eso es exactamente lo que pasa en nosotros con el lavamiento de la regeneración, del cual habla Tito, y de la renovación del espíritu. Antes nosotros estábamos en desorden, estábamos sin vida de Dios en nosotros, había caos en nosotros, y viene el Espíritu de Dios y pone orden en nosotros, disipa la oscuridad, trae la luz, muestra la verdad de Dios, trae el aliento de vida, que es el aliento de Dios a nosotros, y ahí empieza cada uno esta nueva vida que tenemos en Cristo, que es el nuevo nacimiento. Es la obra del Espíritu Santo. Viene a morar a nuestro corazón. Pablo le escribió a los Corintios en un momento en el cual la iglesia estaba pasando por situaciones complicadas,
de conductas entre ellos. Había varios problemas y Pablo les escribe, y lo primero que les dice, una de las primeras cosas, lo leemos en su primer carta en el capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois santuario? Algunas versiones usan el concepto de templo, la palabra de templo, pero templo es más que todo edificación. Los hebreos lo tenían como el templo, ¿sí? Y nosotros no es que seamos un templo. Santuario es apartado para Dios, ese lugar es donde Dios, sí, se manifiesta la santidad de Dios. Nosotros somos santuario del Espíritu Santo, o sea, Dios ha venido a morar a nosotros. Le dice Pablo, ¿no sabéis acaso dice que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a los corintios y nos lo dice el día de hoy a nosotros? El ser santuario, como digo, no es una edificación, no es un lugarcito ahí en el corazón donde Él viene a morar, o como algunos creen que pueden encerrar a Dios en una casetita hasta con llave y tenerlo allí. No es que nosotros mismos somos allí donde se manifiesta la santidad de Dios en nuestra vida. Él está presente en nosotros, y esto implica que en todo momento, en todo lugar y en todos los tiempos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Dios mismo está en nosotros, donde estemos, a donde vayamos, con quien vayamos, lo que estemos haciendo, a la hora que estemos haciendo, donde lo que sea, Él siempre permanece en nuestro corazón. Él siempre está en nosotros. Y esto lo debemos de tener presente siempre, porque primeramente sabemos, y como lo vamos a leer en la palabra, por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, lo están presente en el capítulo 14, versículo 26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, ha venido y está presente en nosotros para enseñarnos. La finalidad, el primordial del por qué el Espíritu Santo viene a nosotros, primeramente para darnos vida, aliento de vida, para cambiar esa mentalidad, esa voluntad que estaba aferrada a nuestra forma de vivir, a nuestra manera de pensar, a nuestros deseos, acabar con esa ignorancia humana para traer sabiduría divina, a mostrarnos, dice la palabra, a mostrarnos, a enseñarnos todas las cosas. Esto es mostrarnos la verdad y recordarnos las enseñanzas, el evangelio del reino, lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos, a decirnos. Y esto lo hace ¿para qué? Para conducirnos, para guiarnos, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y nuestra vida vaya siendo en ese proceso que Él mismo inicia, esta obra maravillosa que Él empieza en cada uno de nosotros. Por eso, cuando esto lo tienes presente, lo tenemos presente en nuestro corazón, que el Espíritu Santo mora en nosotros, está siempre en nosotros en todo momento, y que su función primordial para nosotros en este tiempo es ser guiados por Él, que Él nos muestra la verdad, para no ser desviados por doctrinas de hombre. Una doctrina de hombre pueda tener elementos tomados de la palabra, pero es generada por el hombre. Y nosotros sabemos que la única doctrina, la única enseñanza, lo único que tiene poder de salvación es el evangelio del reino, es la palabra de Dios. Así de que en la medida que crecemos, por eso dice el apóstol, cuando alcanzamos la estatura del varón perfecto, nos permanecemos firmes en la verdad, ya no somos arrastrados por doctrinas, ya no somos llevados por estrategias del error, por aquellos que crean este tipo de enseñanzas para apartarnos de la verdad. Ya no somos afectados por los dardos que el enemigo nos lanza y que pretenda que vivamos
en función de lo que el sistema de este mundo genera, sino que nos mantengamos firmes en la verdad y en lo que la verdad produce en nosotros. Muchos piensan que la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales. Tenemos un Dios de lo sobrenatural, tenemos un Dios que está obrando milagros hoy en día y sabemos que todo milagro es hecho por Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús lo dice, por eso es importante que lo leamos claramente aquí en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Así de que ese es primordial para nosotros tenerlo presente, escuchar la voz del Espíritu Santo, saber que Él nos guía, cuando Él nos redarguye, cuando estamos a punto de hacer algo que a Él no le agrada y Él nos lo muestra. Él siempre está con nosotros y si somos sensibles a su voz, sabemos que debemos de obedecer a lo que Él pone en nuestro corazón. Él nos recuerda las palabras de Jesús, Él nos dice lo que debemos de hacer. El Señor nos dejó claramente indicado a través de su palabra cuál debería de ser nuestro caminar. Así es de que en la medida que tenemos presente nosotros esta obra maravillosa del Espíritu Santo, podemos mantenernos firmes en ella y tener esa plena confianza de que es Él el que está guiándonos en todo momento a lo que el Padre tiene estipulado, tiene ya establecido para nuestras vidas. Es maravilloso saber, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17, que el Señor, dice, el Señor es el Espíritu. Sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo es solo Dios. Y dice Pablo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Qué maravilloso saber. Y no solamente es la libertad de las ataduras del pecado y todo lo que el pecado trae a nosotros. Es la maravillosa libertad de saber que el Espíritu Santo, Dios mismo, está en nosotros morando. Somos santuario de Él. Por lo tanto, no hay nada que nos limite a tener comunión con el Padre, a tener comunión con Dios. No hay nada que nos limite a poder hablar con Dios, a poder tener esos tiempos de intimidad con Él, el poder orar y decirle al Padre cómo nos sentimos, lo que necesitamos. El trono de la gracia está abierto ante nosotros, una libertad total. Y cuando esto se manifiesta en tu vida, sabes que no hay nada que te estorbe. Es cierto, debemos de orar unos por otros, lo dice la palabra, y a veces uno comparte con algún hermano, algún creyente, oye, mira, apóyame en oración, estamos en esto, es parte de nuestra comunión. Pero si alguien acude con otra persona a decirle, mira, necesito que ores por mí porque pues a mí como que Dios no me oye, o que a mí no, yo no sé orar, o yo no sé, o sea, que creen que están limitados, es porque este pasaje no se ha hecho vivo en ellos, no se ha revelado. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, el Espíritu Santo está en ti y no hay nada que te estorbe. Tú puedes hablar con Dios en el momento que tú lo necesites, en el momento que tú te plazca, donde tú estés, puedes levantar tu voz a Él en tu corazón porque Él está allí. Esa es la libertad maravillosa que tenemos. Independientemente de lo que estemos viviendo, de las circunstancias en las que nos encontremos, de las situaciones que nos rodeen, de lo que sea, siempre hay libertad en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos tener esa comunión maravillosa con Él. Así es de que esto es parte de esta obra que que genera el Espíritu Santo en nuestro corazón, el saber que caminamos, que vivimos esta maravillosa libertad que Él nos da. Fíjense, Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe?
el Dios de la esperanza. Qué maravillosa esperanza tenemos, la esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en todo lo que nos espera, en lo que todavía no vemos. Lo que vemos ya no es esperanza, sino en todo lo que estamos esperando. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando la venida del Señor, escuchar su trompeta, ser llevados por Él arrebatados, sentarnos a la mesa del Cordero para celebrar esas bodas maravillosas, ser transformados igual que Él, que su salvación se manifieste en nosotros. ¿Cuánto tenemos? Nuestra esperanza es una esperanza viva que crece constantemente y es por el creer. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en ello, ¿sí? Dice que esta esperanza nos llena de todo gozo y paz. Y hoy estamos llenos de gozo y de paz. Amén. Hay gozo y paz, ¿sí? Que están sucediendo cosas que no nos agradan. Hay gozo y paz en nuestro corazón. Sabes, el Señor dijo que nuestra ciudadanía no estaba aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él nos dijo, por eso el Espíritu Santo nos recuerda lo que Él nos dice. Y cuando suceden cosas que no nos agradan, escuchamos la voz del Señor que nos dice, mientras estés en este mundo va a haber tribulaciones, pero no temas, yo estoy contigo. Mientras estamos pasando por momentos difíciles, Él está hablando a nuestro corazón. No permitas que nada generado por el espíritu de las tinieblas, por la oscuridad, vaya en contra de tu gozo y de tu paz, porque nuestro gozo y nuestra paz está por la esperanza que tenemos en las bendiciones de nuestro Padre. No permitas, sí que hay cosas que nos afectan por un momento, sí que hay cosas que no nos gustarían, sí que hay cosas que no deberían de ser, sí, pero sabemos que aquel que no conoce a Dios, miren, fíjense bien, ¿quién de ustedes conoce lo íntimo de otro? Así lo dice Pablo. Porque ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pregunta Pablo, ¿sí? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solamente el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conoce a Dios, puede hablar de Dios y saber lo que Dios. Y lo vemos como hay gente que habla de Dios, inclusive andan jurando en el nombre de Dios sin conocer a Dios, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno, etcétera. Eso ya le corresponde a Dios juzgar, pero ni idea tienen de Dios, ¿sí? Porque el que conoce a Dios solamente es el Espíritu Santo, y Él es el que nos lo muestra. Y el que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo y es guiado al reino. El Señor dijo, buscad el reino y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero es necesario el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. El que no tiene el Espíritu de Dios, ¿a dónde nos va a guiar? Está en las tinieblas, está en la oscuridad. Pero nosotros tenemos ese maravilloso Espíritu que nos llena de paz y de gozo en la esperanza viva que tenemos del Señor. Amén. Así es de que esto es lo que debemos de tener presente, esta maravillosa obra del Señor. Voy a terminar con el último versículo de la segunda carta a los Corintios, que es el momento en el que el apóstol Pablo se despide de la iglesia diciéndoles: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias a Él por ese gozo maravilloso, por esa paz. Mientras haya gozo en tu corazón, mientras haya paz, sigue adelante en la dirección que vas. Sea cual sea la decisión que tomes, sea cual sea lo que decidas por las situaciones, lo que pase, mientras haya gozo y paz, sigue adelante. Porque el gozo y la paz lo produce el Espíritu Santo en nosotros, por la esperanza que tenemos. Pero si al tomar una decisión
no tienes paz en tu corazón, no hay gozo en tu corazón, detente un momento. Detente un momento y habla con el Señor. Pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale al Padre, dile, ¿por qué no tengo gozo? Si yo debería tener gozo en todo momento, si mi esperanza no está en lo que sucede en este mundo, en lo que hay en este mundo, sino en ti. La decisión que estoy tomando, lo que está sucediendo a mi alrededor, lo que voy a hacer. Si voy a perder el gozo, si voy a perder la paz que tengo por la esperanza maravillosa de todas tus promesas, mira, mejor me detengo. Porque ¿qué vale más? ¿Qué vale más? El gozo y la paz que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu, o las decisiones que podamos tomar nosotros en función de nuestros propios razonamientos o de nuestros propios deseos. Así es de que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Él fue enviado a nosotros para enseñarnos, para mostrarnos la verdad y para recordarnos todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que alcancemos nuestro propósito. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado tu Santo Espíritu a nuestro corazón, porque somos santuarios, Señor, del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, y tú, Señor, nos guías y nos muestras la verdad. A ti sea, Padre, toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.